Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente aquí en Género y Acción, Alice Rodríguez transmitiendo en vivo, 1:00 de la tarde. Empezamos a tiempo, bravísimo. Y bueno, pues el día de hoy justamente pues estamos también de manteles largos, nuevamente aquí con Jorge Pairó, quien bueno, pues bravo, bienvenido después de muchísimo tiempo que no lo habíamos tenido aquí directamente en la cabina y que bueno, pues como siempre es un placer compartir y más que entrevista, pues luego parece más bien un tema de charla entre estos temas relacionados con género, con inclusión, con diversidad y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Me da muchísimo gusto recibirlo y precisamente con uno de los grandes temas que pues queremos poner sobre la mesa aquí previo al día de mañana, 25 de noviembre, el Día Internacional en contra de la eliminación, más bien de la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer y que bueno, pues precisamente hemos decidido hoy abordar el tema relacionado con abusos, con estrategias de coacción y con machismos cotidianos. Y bueno, pues es un placer nuevamente, Jorge, tenerte aquí en la cabina y bueno, pues ya muchos lo conocen, pero vamos aquí todavía a que se presente, a que nos digas a qué te dedicas y bueno, pues sobre todo cuál es tu labor desde el ámbito del género, desde el ámbito de la prevención a la violencia. Muchísimas gracias, Alice. Un gusto de nuevo estar aquí en Género y Acción. Saludo a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, yo soy Jorge Pairó, soy socio fundador de Resilio Consultores, justamente un equipo multidisciplinario que se encarga de los temas de género, diversidades, inclusión, no discriminación, no violencia. Atendemos tanto al sector público como al sector privado. Realizamos implementación de todo el tipo de normatividad que tienen estos asuntos, que como tú bien sabes, pues ya para muchas empresas y muchas organizaciones públicas el día de hoy ya es obligatorio. También nos enfocamos en la atención psicológica para víctimas de violencia de género. Y pues es un gusto para mí volver a estar aquí en la cabina. Las últimas veces también fue de manera virtual y pues no hay nada como estar frente al micrófono para saludar a todo el público. Pues muchísimas gracias. La verdad que sí, yo como lo compartía, la semana antepasada de haber regresado a la cabina y que la verdad es un placer transmitir desde aquí. Y bueno, pues justamente como ya les he comentado, el día de hoy quisimos hacer este proyecto de entrevista, charla, para poner sobre la mesa estos temas, particularmente del cómo a partir de las llamadas estrategias de coacción o los abusos detonan este maltrato hacia las mujeres y que, bueno, eso también tiene un sustento en este tipo de machismos que se dan de manera muy velada, muy a veces invisibilizada, no nos damos cuenta, lo normalizamos y que la variable aquí es que son este tipo de machismos que se dan de manera diaria, de manera cotidiana, en todo momento y que muchas veces este maltrato no solamente estamos hablando del maltrato entre la pareja, del maltrato entre hombres y mujeres dentro del ámbito afectivo, sino que también podemos hablar de este tipo de machismos cotidianos a partir del ámbito laboral. En materia del trabajo existen diversidad de machismos cotidianos que muchísimas veces pues son lo suficientemente tolerados para el efecto de que pues las mujeres no podamos evolucionar, no podamos crecer dentro de los ámbitos laborales y que es muy importante que bueno pues los tengamos muy en claro, ¿no? Que insisto, muchas veces esto del no darnos cuenta es porque son muy poco visibles y esta continua relación social que tenemos pues hace que pasen de largo, ¿no? Y vamos a empezar justamente con el tema del abuso y de las estrategias de coacción, Jorge, que prácticamente aquí me quiero enfocar, hablamos desde el punto de vista de diferentes tipos de violencia, que le hemos hablado aquí desde el punto de vista de la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia de carácter patrimonial, de carácter física, pero también este tipo de violencias, de formas de maltrato están sustentadas en componentes de alguna manera de carácter conductual. ¿Qué quiere decir? Hay una conducta por parte de la persona agresora, en este caso el hombre,
que de forma, insisto, muy marcada, lo va haciendo y que para efecto del tema exclusivamente de estrategias de coacción, esto lo hace con un objetivo, esto lo hace con una finalidad. Y aquí me gustaría primero yo abordar desde ese punto de vista para darte pauta a que nos vayas comentando en torno a los machismos cotidianos. Y estamos hablando justamente de que una de las estrategias de coacción, pues precisamente es el aislamiento social y familiar, el que se intente por parte del hombre de ir rompiendo este apoyo social, de crear dependencia por parte de la mujer hacia él mismo, en donde el agresor, bueno, pues busca evitar que la mujer comente lo que le está sucediendo, que la mujer lo denuncie. Entonces tenemos esta estrategia de coacción que es muy, muy común que no nos demos cuenta como mujeres, en cuanto el hombre pues te empieza a decir hoy no vayas con tu mamá, después vamos tú y yo juntos, el ver a tus amigas como que, pues mejor quédate conmigo, mejor vamos a ver una película, y muy al principio de las relaciones afectivas, de las relaciones amorosas, pues esto es lo suficientemente tolerado a partir del amor romántico, en donde, bueno, pues no nos damos cuenta precisamente de lo que está trabajándose, pues es un aislamiento social, es un aislamiento de carácter familiar, en donde, bueno, pues literal lo que se busca es precisamente que una mujer pues no comente lo que le está sucediendo. Y también tenemos otro tipo de estrategias de coacción, como es la desvalorización, en donde, bueno, pues las mujeres normalmente, cuando la seguridad, la autoestima es muy poco desarrollada, pues es más vulnerable a ser una mujer sometida. Entonces aquí el agresor lo que busca a través de la desvalorización es precisamente que cada vez la autoestima de la mujer pues vaya siendo muchísimo más pequeña, ¿no? ¿A través de qué lo hace? Lo hace a través de humillaciones, a través de insultos, a través de críticas, y también cuando empezamos a ignorar a la pareja, cuando empezamos a ignorar las opiniones, lo que siente, las emociones, los proyectos, los planes, los sueños de las mujeres, y que pues no les hacemos caso, ¿no? Y nos empezamos a alejar. Y también tenemos una de las grandes reinas, que lo platicaba yo justamente la semana pasada, que son los chantajes emocionales, a partir de que, pues, del ejercer sumisión, pero ahora por parte de los hombres, por parte de ellos, a partir justamente de esta autodegradación, del que ellos ahora son los dependientes, y va generando una estrategia literal de chantaje, de abuso, de estrategia de coacción para generar culpa hacia las mujeres, y que no nos vayamos, que nos quedemos ahí en el mismo esquema de maltrato por el pobrecito, de verdad va a cambiar el día de mañana, de verdad va a evolucionar con la familia, y él ya prometió ir a terapia, y así nos la vamos llevando, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que en realidad lo que está ejerciendo es un chantaje emocional, pero nos damos cuenta ya muchísimo tiempo más tarde, cuando estamos en terapia o cuando vamos cayendo literal años después en el 20, de que realmente lo que está ejerciendo es esta estrategia de poder hacia nosotras. Y pues también tenemos este tipo de abuso, que es el abuso de tipo ambiental, que también lo quiero recapitular, porque muchas veces este tipo de abuso es de los pocos advertidos, ¿no? Cuando se ejercen estrategias de provocación, de hostilidad, cuando nos llegan a destruir objetos de valor, cuando alteran, por ejemplo, nuestros ritmos del sueño, con todo el propósito de hacerlo, del descanso de la víctima, y que todos estos factores pues al final tienen un objetivo, y tienen el objetivo de generar una vulnerabilidad de tipo emocional, que generemos miedo, que le generen miedo a las mujeres, y es muy tendencioso estas estrategias de coacción a que no denunciemos, a que no levantemos la voz, a que nos quedemos calladas. Entonces, a partir de estos principales factores de estrategias de abuso y de coacción, Jorge, pues es como empezamos a advertir justamente que están sustentados en este tipo de machismos, en este tipo de conductas por parte de los hombres, que son muy veladas, que son muy minimizadas en la relación de la pareja, o bien dentro de la relación de carácter laboral. Y ya una vez que platicamos de estos abusos, de estas estrategias de coacción, pues sí me gustaría que
a partir de esto que acabamos de comentar, bueno, pues pudiéramos ir abordando el tema de los machismos cotidianos, justamente del cómo podemos encuadrar este tipo de estrategias de poder, de estrategias de coacción con la tipología de los machismos, del poder identificarlo y que nos sea más fácil justamente esa forma del poder levantar la voz y darle un nombre y un apellido a este tipo de violencia. Entonces, me gustaría que pudiéramos compartir justamente a partir de esta breve introducción en torno a los abusos, cómo podemos primeramente identificar o definir qué es un machismo cotidiano. Gracias, Alice. Efectivamente, y hoy que estamos un día antes de la conmemoración del Día Internacional contra las Violencias que sufren las mujeres, es muy importante poner este tema en la mesa, sobre todo porque estamos hablando de diferentes violencias que muchas veces pasan inadvertidas, son invisibilizadas e inclusive creemos que es algo normal, por decirlo entre comillas. Pues para todo el público que nos escucha y que también creemos es importante partir de lo que es el machismo, pues podemos decir que el machismo es esta estructura que se ha conformado a lo largo de los siglos, que es la expresión del sexismo, ¿no? La expresión del sexismo que justamente fue enarbolada para mantener la sumisión de la mujer frente al hombre, ¿no? Sabemos que a lo largo de los años, de las décadas, todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, pues ha girado alrededor del hombre, viendo a la mujer como un ser inferior, ¿no? Y entonces el machismo es esta expresión de ese sexismo que ve a la mujer como un ser inferior, de la cual el hombre tiene poder sobre ella, ¿no? Así se construyeron nuestras sociedades, donde el hombre era el que tenía pues el monopolio económico, el monopolio del saber, el monopolio del decidir, ¿no? Cuando hablamos de la elección de nuestras personas gobernantes, ya inclusive a mitad del siglo pasado, ¿no? Y este machismo pues está totalmente introyectado en nuestras sociedades latinoamericanas y sobre ese pues hemos construido nosotros esta idea de que las mujeres están destinadas al ámbito privado y de que los hombres son los únicos que pueden salir al ámbito público. Afortunadamente, desde el siglo pasado pues hemos visto grandes esfuerzos para ir cambiando esta mentalidad y tenemos ya grandes avances tanto en la normatividad como a nivel social. Pero lo que pasa y lo que nos hace reflexionar este tipo de días, como el día de mañana, y es importante porque es de los días donde la mayoría de las personas voltean a ver estas situaciones, pues ese es el tratar de visibilizar estas cuestiones, sobre todo en materia de violencia de género que suceden en nuestro día a día. Y como comentas, Alice, estas estrategias de coacción que muchas veces los hombres pues cometen para seguir manteniendo ese control del que hablamos, ese control sobre las mujeres, pues se relaciona directamente con lo que también se ha denominado los micromachismos o mejor dicho, los machismos cotidianos. Este tipo de, por decirlo así, de microviolencias que en su momento fue puesto en el reflector por el terapeuta Luis Bonino en 1990, que nos indica que es toda esta forma de comportamiento velado, normalizado, invisibilizado, que de alguna forma sigue perpetuando la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, ¿no? Y como ejemplo de micromachismos, ya los abordaremos en un momento, pues los tenemos en todos los ámbitos y también se relacionan con todos los tipos de violencia, ¿no? Tanto los ámbitos de la violencia, siendo la violencia en los hogares, la violencia en el trabajo, la violencia digital, la que sigue ahorita en aumento también por cuestiones de la pandemia. En todas estas también podemos detectar esta situación. Y algo que es muy importante, Alice, que podamos poner también sobre la mesa, es que pues la violencia de género no solo es una, ¿no? Estamos hablando de diversas violencias de género. La violencia se compone de diversas conductas, comportamientos, inclusive omisiones, y esta violencia de género, si nosotros intentamos mapearla, podemos tomar como base el violentómetro que impulsó el Instituto Politécnico Nacional. Para la gente que no lo sepa o que lo pueda recordar, el violentómetro establece una serie de conductas que se consideran violencia de género, que todas son violencias, ¿no? El hecho de que unas sean
de menor gravedad que otras no implica que sean importantes. Al contrario, lo que trata de establecer el violentómetro es poner la violencia máxima en materia de género, que es el feminicidio, hasta arriba, y conforme va bajando en esa gradualidad encontramos los ataques físicos, ¿no? Mutilación, golpes, secuestro, tortura, y de ahí vamos transitando hacia otras conductas que justamente van pasando invisibilizadas. Entonces, quizá para mapear esa violencia de género podemos tomar ese violentómetro detectando esas conductas que aparecen ahí, y podemos utilizar un esquema que Amnistía Internacional también estuvo difundiendo, que es la famosa idea del iceberg de la violencia de género. Y entonces, retomando lo que nos menciona Alice de los comportamientos que ejercen muchas veces los hombres como estrategia de coacción, nos encontramos que la violencia de género es justo como ese iceberg. Como ustedes saben, un iceberg, que es este bloque de hielo que flota en el océano de unas dimensiones considerables, lo que se asoma por encima de la superficie es muchas veces el 20% de lo que hay debajo, ¿no? El hielo está en su mayor parte debajo de la superficie y es lo que no vemos, ¿no? Esa base del iceberg, pues es lo que hundió al Titanic, ¿no? Quizás se podía ver la punta, pero no la estructura tan grande que se encuentra sumergida en la superficie. Entonces la violencia de género también la podemos ilustrar como un iceberg. Hasta arriba aparece el feminicidio, tenemos también lo que es el acoso sexual, tenemos la violación, las amenazas, lo que de manera ya por la mayoría de las personas es muy fácil ver. Pero ya acercándonos a la superficie, encontramos conductas que no están todavía determinadas por muchas personas como violencia de género, no las reconocen dentro de esa violencia. Esta violencia que ejercen mayormente los hombres contra las mujeres. Y en esa superficie y en la parte que está sumergida, pues justo encontramos estas estrategias de coacción donde muchas veces ni siquiera las mujeres, que son las que sufren este tipo de violencia, se percatan de que están padeciendo y que son víctimas de la misma. Ahí encontramos el chantaje emocional, las humillaciones, las desvalorizaciones, la culpabilidad y pues justo esas estrategias de coacción que bien mencionabas. Y hasta abajo, que si bien se relacionan con estas que aparecen sumergidas, hasta abajo del iceberg vamos a encontrar estos machismos cotidianos, que son situaciones diarias que suceden, que se pueden traducir en comentarios, en posturas, en comportamientos, en menciones, en de alguna forma todo aquello que cometen los hombres de manera velada, que ni siquiera los hombres tampoco se dan cuenta que lo están realizando y que pareciera una conducta normal, pero que, como mencionaba, pues encierra este tipo de violencia también, porque de esa base es la que va sustentando también el pico del iceberg. O sea, los feminicidios al día de hoy no han disminuido a pesar de la política pública que existe tanto en el país como en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se tienen en la normatividad, pero no han disminuido porque al tratarse de ser la cúspide de ese iceberg, pues no nos damos cuenta que la escalada de la violencia viene desde la base, desde la parte sumergida. La parte sumergida es la que impulsa también que se vayan dando este tipo de comportamientos. Y siendo la violencia de género una de las que tiene este carácter de ser escalable, pues cuando llegamos a las humillaciones, cuando llegamos más arriba a los gritos, más arriba a los golpes, más arriba a la tortura y al llegar al feminicidio, nos damos cuenta que todos esos signos de violencia, estas conductas de violencia, pudieron empezar en esos machismos cotidianos que pues desgraciadamente muchos de los hombres pueden estar ejerciendo el día de hoy sin saberlo. Y precisamente ese tema del iceberg que comentas, pues es de verdad de lo más común dentro de sociedades, sobre todo como la nuestra, donde pues los diversos agentes socializadores, empezando precisamente por las propias mujeres, por la familia como tal, pues vamos perpetuando a lo largo de nuestra vida y vamos literal repitiendo estos patrones de conducta en donde, bueno, pues pareciera que el jalarle el pelo a la hermanita y el que sea tolerado dentro del esquema familiar, pues es precisamente un
una conducta normal, ¿no? De que si cuando vamos creciendo tú como mujer en la adolescencia permites un empujón, permites una broma, permites un jalón de cabello por parte de con quien tengas una relación afectiva, llámese el novio, pues también, ¿no? Pues vamos repitiendo ese patrón en donde, bueno, pues es normal que a lo mejor estoy yo tomándolo a broma cuando en realidad pues es un tema más que va orientado hacia lo que puede venir hacia adelante. Entonces, a partir de esto, Jorge, ¿cuál sería, si así se puede advertir, diversos tipos de machismos cotidianos que pudiéramos distinguir entre lo que puede darse en el ámbito familiar, en las relaciones de pareja y también lo que puede darse en el ámbito laboral, si es así la posibilidad de distinguirlos? No sin antes saludar por acá a Iván Sáenz, muchísimas gracias, queridos, saludos amigos, muchas gracias, y por supuesto a Ernesto Benjamín Vargas, muchísimas gracias Ernesto, nuevamente, muy buenas tardes, igual por allá, gracias. Entonces, regresando al tema, si pudiéramos ir advirtiendo esta tipología de machismos. Claro, Alice. Sí, y antes de entrar a la tipología, quiero retomar algo que mencionas, ¿no? Que es súper importante, y también haciendo este disclaimer de que quizá haya gente que diga, qué exageración, ¿no? O sea, cuando hay ciertos comportamientos que ni siquiera mucha gente los considera violentos, que pueden acabar en una conducta como feminicidio. A ver, la realidad es que tenemos cifras que son muy importantes porque pues, nos demuestran que esta violencia existe, ¿no? El día de hoy, 7 de cada 10 mujeres en el país ha expresado haber sufrido algún tipo de violencia de género. Y eso sin contar las mujeres que no han podido quitar ese velo para poder darse cuenta que están siendo víctimas de esa violencia. Ahora, en materia de política pública, pues justo sucede esta cuestión, que 1 de cada 10 mujeres de las mismas, de estas 7 de cada 10, solo ha acudido a denunciar este tipo de situaciones. Y retomo esto que mencionaba, ¿no? Es una violencia que hay que visibilizarla, y sobre todo este tipo de violencia de género, que son los comportamientos de estrategias de coacción y los machismos cotidianos, porque son la base para que se cometan otro tipo de delitos. Retomo lo que mencionas, Alice. Estas conductas se perpetúan de generación en generación. Entonces, justamente cuando tú mencionas el tema de jalarle el pelo a la hermanita, o de alguna forma desde las infancias que se escuchan comentarios como eso no lo hagas tú porque eso lo hacen las mujeres, a ti niño, ¿no? Son las mujeres las que deben de atender a los hombres. O tú cómo vas a agarrar la escoba, ¿no? Que eso que lo haga tu hermana, ¿no? Tu prima. Entonces desde ahí vamos perpetuando estas microviolencias, porque al final pues estamos destinando a las mujeres a ese ámbito privado, o estamos nosotros validando que se puede ejercer cierto tipo de comportamientos sobre ellas. Y entonces cuando entramos ya justo a la tipología que tiene que ver con los machismos cotidianos, pues la verdad encontramos un montón de comportamientos, de actitudes que se pueden considerar como los famosos micromachismos, que como mencionaba, pues les vamos a decir machismos cotidianos porque el micro muchas veces le quita importancia, y estos son verdaderas muestras de querer seguir dominando o de querer seguir manteniendo el poder. Y dentro de los tipos que se han hecho muy populares, vamos a retomarlos acá, vamos a mencionar estos muy populares y vamos a mencionar otros que no lo son tanto, pues justo se dan en estos ámbitos que refieres, ¿no? Tanto al interior de los hogares como al interior de los entornos de trabajo, que es justo donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Hemos dicho en otras ocasiones que México es el país donde más horas se trabajan al año, sobre países como China, Estados Unidos, Japón, esto con datos de la OCDE. Y es ahí pues justo donde también trasladamos nuestras realidades al entorno de trabajo, que hoy pues también se vuelven nuestros hogares parte de ese entorno con el tema del trabajo a distancia. Y hablando de estos tipos, pues el primero que tenemos es el mansplaining, ¿no? Es esta dinámica donde a las mujeres, por considerarlas veladamente inferiores, se les considera que no entienden muchas cosas, y entonces los hombres de manera condescendiente podemos explicarles situaciones. Y este machismo cotidiano derivó, y es muy interesante esa historia,
de un ensayo que realizó Rebecca Solnit, que denominó Los hombres me explican cosas, donde en un brindis sobre alguna situación literaria, porque ella es escritora, le platicaba a ella a un hombre pues de la literatura y también que estaba en el brindis, sobre justo un ensayo que ella estaba preparando en determinada materia. Y el hombre le contestó, no, a ver, si vas a hablar de este ensayo, tome en cuenta justo este que se denomina de tal forma. Y aquí la persona que lo escribió explica de mejor manera esto, porque pues tienes que tener en cuenta esto y tienes que tener en cuenta lo otro, y al final le describió ese ensayo pues que el hombre consideraba que era mucho más importante y superior al que ella le estaba explicando. Al final ella guardó silencio y cuando el hombre terminó de darle esta dialéctica y esta explicación, le dijo, pues justo ese ensayo del que hablas es el que yo escribí, ¿no? Y es el que te estoy comentando. Y a raíz de eso, pues se desarrolló este machismo cotidiano que es el mansplaining. El mansplaining lo podemos encontrar tanto en los hogares, como en los entornos laborales, como en las relaciones amistosas y demás, ¿no? Porque al final se tiene esta idea de que el hombre es la persona y que tenemos el monopolio del conocimiento, ¿no? Como se ha venido perpetuando a lo largo de los siglos y como podemos ver atrás en nuestra historia, pues como en los monasterios de los monjes es donde se tenía ese conocimiento y posteriormente pues los únicos que tomaban decisiones eran hombres, ¿no? Y como mencionaba, incluido ya la mitad del siglo pasado, ¿no? Que apenas se le dio la oportunidad y gracias a una lucha que ellas impulsaron, pues de poder ejercer el voto para elegir a nuestras personas gobernantes. Otros ejemplos muy específicos que también son populares es el famoso manspreading, ¿no? Este manspreading se da en el ámbito del espacio físico. En el ámbito del espacio físico, a las mujeres desde chiquitas, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, se les educó con esta dinámica de ser modositas y sutiles, ¿no? De quizá ni siquiera hacerse notar en alguna reunión, en algún tema familiar, y esto va muy de la mano con la ocupación del espacio físico, ¿no? Las mujeres se tenían que sentar de una manera más recatada, cruzar las piernas, mantener pues una postura erguida, el cuello en alto, y esto lo podemos encontrar inclusive en estos famosos manuales de etiqueta del siglo pasado, ¿no? Donde justo había toda una serie de medidas que de alguna forma trataban de regular el comportamiento, los ademanes, las formas de expresarse corporalmente de las mujeres. Y esto se traduce este machismo cotidiano, el manspreading, ¿no? Esto lo vemos mucho, sobre todo en transporte público, donde los hombres, pues como nunca tuvieron estas medidas, estas reglas de comportamiento, pues llegan y se sientan con las piernas abiertas, se pueden expandir, ¿no? Por eso el término spreading, se pueden desparramar en algún sitio. Y muchas veces cuando en el transporte público está un hombre y una mujer juntos compartiendo el asiento, el hombre pues no se da cuenta de que él se puede ampliar abiertamente y invade el espacio físico de las mujeres, ¿no? Este es uno de los machismos cotidianos que también se ha puesto en el reflector y que se ha ido de alguna forma también difundiendo, ¿no? Lo escuchamos ya en cuestiones más abiertas, ¿no? En foros, en los medios de comunicación y demás. Otro de los machismos cotidianos populares es el famoso man-interrupting, ¿no? Va muy de la mano con el mansplaining y es, sobre todo en los entornos de trabajo, pero también en las situaciones de pareja y familiares, es esta cuestión de que cuando una mujer está hablando, el hombre se siente con esa libertad de poderla interrumpir a cada rato, ¿no? Sí. Y entonces eso también lo vemos en los entornos escolares, ¿no? Donde si alguna persona que está dirigiendo una clase le da la palabra a una mujer, muchas veces los hombres interrumpen a las chicas que están, o los chicos interrumpen a las chicas que están dando una explicación. Esto lo vemos justamente en el ámbito de pareja, como también lo mencionaba, cuando pues también hay hombres que están acostumbrados a estar pidiendo explicaciones a las mujeres de diversas cuestiones, y cuando ellas están dando esa explicación,
pues también se les interrumpe y se les hace ver ciertas cuestiones sin dejarles esta posibilidad de expresarse. Y esto también nos lleva ya a otros tipos de machismos cotidianos que no son tan populares, como lo que se ha denominado el bro-piating, ¿no? El bro-piating se da en ámbitos escolares, en ámbitos laborales, donde derivado también de ese apropiamiento del poder de la palabra por parte de los hombres y del estar interrumpiendo, pues muchas veces somos los hombres los que nos apropiamos de los méritos y nos llevamos el crédito de ciertas ideas, ciertos eventos que originalmente fueron generados por las mujeres, ¿no? Esta dinámica, si bien también la encontramos en lo que se ha denominado la violencia intragénero, donde ciertas mujeres también adoptan el estilo de liderazgo convencional originado por el mismo machismo, ¿no? Donde para poder ellas ser exitosas tienen que replicar un estilo de liderazgo que es justo ese de sometimiento, pues esta dinámica de machismo cotidiano que se llama bro-piating, pues también se da en muchas cuestiones. Y desgraciadamente las mujeres, al tener ese velo, pues lo dejan pasar y creen que eso es lo normal, ¿no? Que esto es lo que sucede también en muchas de estas situaciones. Y por último, Alice, para darte otro ejemplo, tenemos otro que no es tan popular y que si bien también se da en situaciones de violencia intragénero o de agresiones entre parejas, es muy recurrente y se traduce en violencia de género. Es el famoso gaslighting. Y este se da cuando en dinámicas de discusiones o cuando puede llegar a haber un conflicto y las mujeres expresan sus inconformidades o expresan sus argumentos, los hombres tendemos a tacharlas literalmente de locas, ¿no? Y entonces en esta dinámica la podemos identificar como un patrón de abuso emocional donde la víctima es manipulada por parte principalmente de los hombres para que llegue a dudar de su propia percepción, su juicio o memoria, ¿no? Esto lo vemos reflejado en estas situaciones muy recurrentes, insisto, donde cuando la mujer está exponiendo algo, pues los hombres tendemos a decir, seguro estás en tus días, seguro andas hormonal, estás loca y cuestiones así. Entonces hacemos dudar de lo que está exponiendo la mujer, a diferencia de poder escuchar y poder valorar lo que se está diciendo y poder tomar en conjunto pues una solución o que se expongan los argumentos a un nivel pues sobre el mismo piso, ¿no? Es decir, en un nivel equilibrado. Y de todas estas tipologías de los micromachismos cotidianos, llama la atención, Jorge, en el tema particularmente de cuando por ejemplo, en la interrupción, ¿no? Del cómo vamos, nosotros literal, porque ha pasado, ¿no? De que estás en una reunión de trabajo o estás en una reunión familiar y le preguntan directamente a ella y en cuanto va a contestar ella, da las primeras dos palabras y entra el hombre, llámese la pareja o el jefe o el compañero de trabajo, a dar la respuesta por ella, ¿no? Entonces, ya es una cuestión en donde apenas voy a dar mi opinión y ya entra esta, pareciera una convalidación por parte de los hombres en cuestión del criterio que ellos tienen o la respuesta correcta, ¿no? Y del cómo en realidad también es un tema que, insisto, suele ser muy normalizado por parte de las mujeres y que lo dejamos pasar, ¿no? Y ya a lo mejor ya terminando la reunión ya es de que, pues es que, ¿por qué no lo dijiste? Pues es que porque mi compañero de trabajo pues tomó la palabra, ¿no? O en la casa, ¿no? Del ¿por qué no pones un límite? Bueno, pues es que a lo mejor pues él tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con un tema de autoempoderamiento por parte de las mujeres, de poder reconocernos a nosotras mismas con esa capacidad también de ser participantes dentro de los espacios públicos. En ese sentido, y de todos estos ejemplos que has dado, desde, digamos, la trinchera de ustedes como hombres y bajo tu experiencia, y que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Al final del día, tanto ustedes reconocerse, porque yo creo que debe de empezar desde el autorreconocimiento de cuando ustedes ejercen ese tipo de conductas, y también lo que nos toca a nosotras como mujeres, del poder ser lo suficientemente observadoras para identificar que lo que están haciendo es este tipo de machismos cotidianos. Entonces, en el lado de los hombres y bajo esta experiencia literal, muchas veces puede ser personal,
personal y va trascendiendo a partir del tiempo y con los estudios que tienes y demás, ¿qué estrategias pudiéramos advertir para justamente ir primero dándonos cuenta de los micromachismos y después ustedes como hombres poder deconstruirlos? Por supuesto, Alice. Justo al ser machismos cotidianos, reiteramos, pues están totalmente invisibilizados la mayoría, ¿no? Así como estos ejemplos, encontramos otros, por ejemplo, que se dan en los entornos laborales, donde muchas veces hemos oído el famoso mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Donde hay este sesgo inconsciente a la hora de la contratación, del reclutamiento, donde a las mujeres pues no se les da muchas veces un cargo porque hay algunos hombres que quizá por esa misma situación se considera están mejor preparados, ¿no? Cuando la realidad es que al interior de las organizaciones la diversidad es lo que genera más riqueza, ¿no? No nada más hablamos de hombres y mujeres, sino de cualquier persona sin importar su diversidad de identidad, su diversidad de condición, su diversidad de origen, ¿no? Ahí encontramos que esta diversidad pues enriquece. ¿Y qué podemos hacer los hombres? A ver, también debemos de partir y que hay algo que es muy relevante aquí, que es que al estar en la base de ese famoso iceberg, estos machismos cotidianos, pues los cometemos todos los hombres, ¿no? Inclusive hombres que ya han empezado a trabajar en este tipo de temas, que ya quieren hacerse conscientes de este patriarcado que nos cruza, ¿no? Porque el patriarcado nos afecta tanto hombres como mujeres y que quieren empezar a cambiar las dinámicas y detectar las famosas masculinidades tóxicas para erradicarlas de su vida, todos los cometemos, ¿no? También aquí vale la pena mencionar que este famoso término de la deconstrucción que tanto se escucha en el argot, pues es un término que muchas veces se ve como una meta, ¿no? Es decir, yo ya me hice consciente, yo ya empecé a identificar estas conductas, yo ya concienticé sobre el daño que generan tanto a las personas que me rodean como para mí, yo ya vi que esto a la larga pues puede generar en otras situaciones de violencia. Y entonces, pues como yo ya detecté estas situaciones y empecé a trabajar en las masculinidades tóxicas para erradicarlas, yo ya estoy deconstruido. Entonces, se cree que esto es una meta, cuando la realidad es que no se trata de una meta, se trata de un proceso diario y constante, que no va a tener una situación de fin, porque al final todos los hombres que nos educamos en este sistema que estuvo perpetuado y desgraciadamente todavía se mantiene a lo largo de los siglos, pues crecimos con estos ejemplos y los tenemos introyectados inconscientemente, ¿no? Entonces, de lo que se trata, y bien lo refieres, es en ese trabajo diario que se tiene que hacer para poder detectar este tipo de conductas, comportamientos, oraciones, menciones, omisiones, para poder darnos cuenta pues que ahí estamos perpetuando una situación, ¿no? Que viene desde tiempo anterior. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues primero justo en eso, en identificar que todos los cometemos. Entonces ahí ya nos liberamos de culpas y ya podemos empezar a trabajar, ¿no? En el decir, ok, no los voy a quitar de la noche a la mañana, los voy a seguir, pues desgraciadamente repitiendo, pero cada que los repita voy a tener la oportunidad de detectarlos y poco a poco voy a ir logrando pues que estos disminuyan, inclusive hasta desaparecerlos. Entonces, una vez reconociendo que podemos nosotros cometerlos y que cualquier hombre los comete, lo importante es abrirnos primero al conocimiento, no investigar. Algo que hemos dicho en diversos foros y que es muy importante, si bien los feminismos son los que han visibilizado la mayoría de estas circunstancias, muchos hombres ven estos feminismos, estos movimientos activistas como algo negativo, que busca justo combatir a los hombres, ¿no? Si bien hay feminismos que son más radicales y tienen ciertas posturas respecto a los hombres más duras que otras, la realidad es que lo que buscan pues es la reivindicación de la mujer, ¿no? Y entonces lo que hemos dicho en esos foros es, como hombre nos debemos de subir a la ola del feminismo, porque si no nos subimos para poderla surfear hombro con hombro desde lo que nos corresponde a nosotros, esa ola nos va a revolcar. Y entonces ahí es donde vemos muchas veces en los grupos de hombres que se forman
para poder compartir este tipo de dinámicas, poder escuchar la experiencia del otro, poder reflexionar en conjunto, pues muchas veces vemos justo eso, ¿no? Muchos hombres que dicen, a ver, es que yo he tenido 4 relaciones de pareja y mis últimas 4 relaciones de pareja, sobre todo aquí en la capital del país, de México, pues mis últimas 4 novias eran feministas o tenían de alguna forma conocimientos en los feminismos. Y a mí me ha costado mucho porque pues justamente yo no he trabajado nada mientras que ellas están en esa dinámica. Yo no he trabajado nada y entonces he sufrido mucho en esas relaciones y pues he terminado las últimas 2 y no quiero acabar en esta, en la que me encuentro actualmente en ella, ¿no? Y muchos hombres llegan por eso a los círculos de hombres, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que hay que abrirse al diálogo, hay que permitírsele escuchar, hay que romper con estos estereotipos, con estos prejuicios que también son la base de esos machismos cotidianos. Cuando nosotros nos damos cuenta que a los hombres se nos educó en que no podemos expresar sentimientos, no podemos expresar debilidad, que no podemos exhibir que no somos nosotros quienes llevan las riendas de las relaciones, pues si no rompemos esos estereotipos no nos podemos abrir a un diálogo y a una posibilidad justo de desaprender este tipo de comportamientos. Entonces, si ya nos hicimos conscientes, si ya nos abrimos el diálogo, pues ahora lo más importante es hablar de ello. El lenguaje es una gran herramienta para visibilizar situaciones y por el lenguaje se empieza porque al final el lenguaje crea realidades. Entonces, como hombres lo que se puede hacer una vez que ya tomamos estos dos puntos iniciales es abrirnos al diálogo y para abrirse al diálogo se puede uno incluir, una vez que también ya pues se empapó uno un poco del tema, no se puede uno incluir en estos círculos de hombres que justo hablan de estas situaciones. Estos círculos, la mayoría, pues independientemente de que haya grupos mixtos, son grupos solamente de hombres y ahí se tratan estas situaciones de machismo, derivadas del sexismo, comportamientos que pueden incurrir en violencia de género, se tratan expresión de sentimientos, frustraciones, porque muchas veces no tenemos dónde desahogar esas frustraciones. Es muy relevante ver cómo estos círculos tocan las fibras internas y profundas de cada hombre y es ahí donde pueden expresar esas frustraciones que vienen acumulando desde niños, ¿no? Relaciones con su padre, relaciones con las amistades, ¿no? Como también desde chiquitos los hombres nos educamos en grupos que también tenían pues la agresión como algo estructurado y como también pues al hablar de estas situaciones pues van visibilizándose las otras personas al escucharlas y al expresar pues quien lo haga. Ahí también se habla sobre temas de homofobia, LGTB-fobia y otras dinámicas que también pues ayudan a que podamos ser mejores personas, si me permites decirlo así. Pero todo eso se oye, la realidad es que se oye muy, muy bien, se oye muy bonito, pero la realidad, o al menos yo así lo vivo desde el plano psicoterapéutico cuando estamos hablando del abordaje hacia la violencia de género, lo cierto es de que a mí no se me hace tan sencillo, honestamente, porque estamos hablando también de toda esta gama de aprendizajes que hemos venido repitiendo y respecto a lo que se menciona en cuestión de machismos, lo cierto es de que también los mismos hombres pues se van reforzando entre ellos mismos. Dijiste muy oportunamente, a ver, los grupos feministas pues vamos evolucionando, literal, vamos creciendo, aprendiendo, ejecutando y exigiendo. Pero cuando hablamos de hombres, pareciera que si tú intentas salirte de ese esquema, cuando tú dices, bueno, es que hay que aceptar, ya que acepté, bueno, pues tengo estas posibilidades. Pero lo cierto es de que, ¿qué hay justamente cuando en realidad por parte de los hombres pues parecía que existe este tipo de comportamiento que entre todos se van literal soportando esos machismos, ¿no? Van literal normalizándolo a tal grado que el salirte pues también tiene un costo, ¿no? El salirte de ese tipo de conductas evidentemente genera también una desvinculación de alguna manera con esos grupos a los cuales socialmente hablando tú has decidido pertenecer. ¿Me explico? Entonces, pues cómo llegar a eso, porque te digo, yo para mí lo veo
lo veo muy bien, pero la realidad es que qué implica para los hombres justamente, qué costo tiene para los hombres el empezarse a mover. Te digo, yo en la terapia lo que veo es siempre, sin lugar a duda, ya que ven que las mujeres empiezan con una ruta psicoterapéutica y de psicoeducación y se empiezan a autoempoderar, pues evidentemente yo siempre advierto, o sea, eso va a generar una incomodidad tremenda y no va a ser tan fácil, pero hay que seguir esta línea. Y efectivamente, no es tan fácil, porque ya los hombres empiezan a tomar otro tipo de conducta, sobre todo del yo voy a cambiar, del te prometo que voy a terapia, del sí ya me di cuenta, o el terapeuta ya me dijo de que efectivamente, cuando lo cierto es que el motivo de consulta ni siquiera es violencia de género, ¿no? Entonces, cuando estamos en presencia de que creo yo que uno de los grandes retos del poderse salir de este tipo de conductas o del poder adecuarlas, pues tiene uno, primero, estar sustentado en algo que realmente haga que los hombres salgan de esa zona de confort, se muevan de donde están. Y dos, justamente que tiene un costo, y es un costo de tipo social, de camaradería, ¿no? Entonces, ahí cómo le hacemos, porque tío, para mí creo que en la realidad no es tan sencillo como pareciera. ¿Cómo vamos trabajando esa parte en donde pues el salirse tiene estos costos y el salirse, ¿por qué me salgo? ¿Porque lo leí, porque lo vi o porque realmente en mi vida personal pues ya se me movió el tapete, ¿no? Ya estoy viendo una consecuencia. Claro, no es sencillo. La realidad es que los hombres que han decidido incursionar en este tipo de temas, pues es porque han tenido una vivencia cercana, ¿no? Como este amigo que tuvo pues estas situaciones que en sus relaciones, alguien tuvo alguna situación con su padre en la infancia, o ya incurrieron en alguna situación o les acusaron de acoso o tuvieron alguna denuncia, una demanda, como por ejemplo fue con el movimiento Me Too, ¿no? Que sabemos que fue un gran movimiento activista en redes sociales donde pues se ventiló este tipo de acoso, ¿no? En contra de las mujeres. Desgraciadamente, pues sí, hemos visto que tiene que haber una situación para que los hombres pues decidan salir. Pero la realidad es que si logramos nosotros visibilizar que también el mantenerse ahí tiene diversos costos, pues eso va a empezar a ayudar a que a los hombres podamos reflexionar de mejor manera. Hay diversos costos de mantenerse en una masculinidad tóxica, ¿no? O en masculinidades tóxicas sobre todo. Eh, Costos tanto para los mismos hombres, obviamente para las personas que los rodean, pero también costos para la sociedad en su conjunto, para el país, ¿no? Inclusive a nivel monetario, cuando hablamos de políticas públicas en materia de salud, en materia de adicciones, en materia de prevención justo de esta violencia. Y entonces ahí, si nosotros impulsamos como hombres y también el mismo gobierno se da cuenta que impulsando la visibilidad de estos costos puede ayudar a que las situaciones sean mejores tanto para las personas, para las víctimas, como para los quienes ejercen este tipo de violencia al disminuirla y erradicarla, que es lo deseable, pues vamos a empezar a transitar a una dinámica mejor. Ahora, tenemos un gran aliado que es el Internet y las redes sociales. El día de hoy, afortunadamente, pues se tiene esta posibilidad de acceder a ellos y de encontrar información valiosa. Si bien también hay información que pues se considera bastante dañina, la mayoría, y buscando de manera adecuada, es información muy valiosa de los beneficios que se tienen para encaminarse a este tipo de dinámicas. Bien lo dices, Alice, el pacto que se tiene entre caballeros, por decirlo con esas palabras, pues es real, ¿no? Muchas veces a los hombres que decidimos salir de este círculo y ponernos esas gafas, ¿no? De la igualdad, de la inclusión, de la no discriminación, pues se nos juzga y se nos ve como si estuviéramos traicionando al género masculino, ¿no? Y la realidad es que para aquellos hombres que han intentado hacerlo y que se han topado con esta situación y quizá sus grupos de amistades pues les han recriminado, pues primero es identificar que no van solos, ¿no? Quizás se pueda uno y visualizar que está solo ahí en el desierto tratando de buscar respuestas, pero lo cierto es que hay muchos hombres que ya incursionaron en estas dinámicas, ¿no? Esto, reitero, lo podemos ver en los grupos y los círculos de hombres. Ahí hemos escuchado comentarios en muchísimas ocasiones como, es que qué bueno poder
compartir esto con ustedes porque yo pensé que es algo que solo me pasaba a mí, que yo quería salir de esto y había hombres que pues no me lo permitían o que yo le tomaba muy en consideración la opinión de mis amigos, ¿no? A ver, si nosotros logramos hacer esta autoobservación, esta autocrítica, esta autoconciencia y sobre todo trabajamos con el amor propio, rompemos el estereotipo de que el que nos interesen este tipo de temas, pues vamos a traicionar nuestra forma de ser hombres. También vamos a romper ese estereotipo de que no podemos nosotros desarrollarnos de otra forma, ¿no? Como manteniendo las masculinidades que sean positivas, por supuesto, pero erradicando las que sean tóxicas. Y también el hecho de que si yo no me comporto o me desenvuelvo de determinada manera, pues puedo estar de alguna forma adquiriendo otro tipo de comportamientos que no son los naturalizados como los de los hombres, ¿no? ¿Cuántas veces por el hecho de darse la oportunidad de sentir, de expresar un sentimiento, inclusive de llorar, pues está este machismo también que va sobre todo en contra de las personas de las diversidades sexogenéricas, donde se les identifica a los hombres como en este término de homofobia, ¿no? De que pues o se les caracteriza como si fueran mujeres o como si fueran sobre todo las personas gays, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que pues que esta situación que se expresa por parte de los hombres al hablar de estas emociones, pues desgraciadamente a lo largo de las décadas pues se ha considerado como un tema de inferioridad. Entonces, obviamente no es fácil, Alice, pero una de las rutas para poder romper con ese pacto patriarcal es acercarse a esos grupos, tanto en redes digitales como a nivel presencial, de círculo de hombres, ¿no? Yo he visto innumerables casos de hombres que no por el hecho de que se empiecen a cuestionar este tipo de cuestiones, pues implica que tengan que abandonar radicalmente ciertas amistades, ¿no? Obviamente habrá amistades a las que les expongas esta situación y las entiendan, y habrá amistades a las que no. Y pues si esas amistades no entienden que también estamos hablando de un tema de derechos humanos, que seguir perpetuando este tipo de comportamientos pues vulnera y viola la dignidad de las personas, pues también vale la pena valorar ese tipo de amistades. No, totalmente. Y aquí a lo mejor ya adentrándonos a un caso práctico, porque yo creo que estos temas, sin lugar a duda, no los abordaríamos si nosotros mismos no nos dedicáramos a esto, en el sentido de que ya lo hemos pasado, ya lo hemos trabajado y se sigue continuamente aprendiendo. En tu caso, el estar formando parte de una consultora en temas de género, de inclusión, de diversidad, y que tú mismo, conforme a lo que estás diciendo, es, bueno, pues hay una ruta de salida que es acercarse, el estudio, el sensibilizarse, y evidentemente no es fácil y también tiene un costo, y tiene un costo permanecer, ¿no? También por donde le quieran ver. En tu caso, ¿qué costo ha sido el hecho de empezarte a dedicar a estos temas desde el plano profesional? Pues bueno, hablando de la experiencia personal, sí yo he tenido diversos debates, sobre todo muy acalorados con amistades, ¿no? Sobre este tipo de temas. También cuando nos encontramos en ciertas dinámicas donde pues se muestra un tipo de machismo, cual que gustes, de estos machismos cotidianos, a través inclusive de un chiste, de un piropo sexista, pues alzar la voz, ¿no? El decir, a ver, esto está mal por esto, ¿no? Esto está mal por el otro. Obviamente eso ha generado muchas inconformidades en mi caso. Y sí, yo te puedo decir que amistades se han alejado justo porque yo me dedico a este tipo de temas. También he podido dialogar con otras amistades y me han expuesto sus argumentos, yo he expuesto los míos y hemos mantenido la amistad, ¿no? Hemos mantenido la misma cercanía. Y eso es también muy valioso porque pues se valora la diversidad, ¿no? Sabemos que tampoco se trata de una imposición. Quien quiera incursionar en este tipo de temas lo puede hacer. Quien no lo quiera hacer, pues también está en su libertad, ¿no? Únicamente, pues se trata de darse cuenta de las situaciones, de las consecuencias y de qué lo origina, ¿no? Si alguien conociendo las causas y conociendo las consecuencias se mantiene en esa dinámica, pues tampoco se le puede obligar. Entonces es una realidad.
pero pues permanece ese respeto, y ese respeto es lo que también conforma la base pues de que una relación pueda ser sana. Pero así como pues he perdido también amistades y he mantenido otras, también estas dinámicas me han traído nuevas amistades, ¿no? El poderse también identificar en un grupo que valora la diversidad, valora la dignidad humana de cualquier persona por el simple hecho de ser persona, y que trabaja en el día a día en erradicar los comportamientos que nos vayan surgiendo, porque insisto, eh, no es que yo diga, pues yo no cometo en ningún momento estas situaciones, al contrario, es tan introyectado que las hacemos muchas veces de manera velada, o inclusive todavía las acudimos a algunas como pues como mecanismo de defensa, ¿no? Esto es una realidad. De lo que se trata es que tengamos los elementos, la información y la suficiente conciencia para reconocer y para cambiar, ¿no? Muchas veces, pues en ese cambio implica un perdón y darnos cuenta de la situación. Ahora, si... Y una actuación, o sea, también no es solamente el perdón. Ajá. Exactamente, porque al final también pues existe el famoso ciclo de la violencia, ¿no? Y en este ciclo de la violencia, donde hay una escala de tensión, después de esta escala de tensión, sobre todo cuando hablamos de violencia de pareja, de violencia de género contra las mujeres en situaciones de pareja, está esta escala de tensión. Posteriormente pasa una escala de explosión, donde pues ya se colmó el plato, cayó la última gota en el vaso y se desparrama. Viene la agresión, viene una situación ya de violencia más expresa, y después la famosa etapa de luna de miel, ¿no? Donde pedimos perdón, donde hay un reconocimiento. También como hombres hay que saber identificar esto, obviamente es mucho más complejo. Es que es sistemático, o sea, el ciclo de violencia, la variable es que es sistemática. A lo que voy es, hay que saber identificar que estamos en un ciclo de violencia, porque entonces de lo que se trata ya no es seguir ahí, sino tomar decisiones para poder terminar pues de por parte de las mujeres, porque por parte de los hombres, conforme a las estrategias de coacción, sí es seguir ahí, o sea, justo para los hombres sí es permanecer ahí. Estoy de acuerdo, pero yo creo que también como hombres podemos tener el elemento de decir, toca salir de ahí, porque muchas veces, sobre todo cuando hay tratamiento con hombres que son victimarios de violencia de género, sobre todo a nivel de política pública, pues también está este estereotipo de que ya no hay remedio. Y es bien difícil que un hombre salga de esa situación, y lo entendemos. Pero pues se le debe dar ese beneficio de la duda también. Sí, totalmente, en términos totalmente clínicos, y está muy, muy comprobado, esta cuestión de salir del ciclo de la violencia desde el punto de vista del abordaje psicológico hacia los hombres, el plazo con muchísima estrategia y muchísima disciplina es muy largo, ¿no? A diferencia de las mujeres, en donde la terapia psicológica y el autoempoderamiento es, mayoritariamente mucho más rápido. En el caso de los hombres, no. En el caso de los hombres, realmente el costo en materia de salud mental, y el costo familiar y el costo económico que se tiene cuando se aborda desde la parte clínica, pues realmente es muy largo el proceso, y muchas veces recae, ¿no? Hay muchísima información al respecto, sobre todo con países que tienen realmente una estrategia a seguir para el abordaje hacia los hombres en este ciclo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge. Pues ya es la 1:58, no sin antes brevemente que nos des una última reflexión y que nos indiques dónde te podemos encontrar. 1:58, ya casi nos vamos, entonces una última reflexión, por favor. Gracias, Alice. Pues simplemente decir que el hecho de que estas conductas estén invisibilizadas o sean de manera cotidiana lo que sucede y que pueda parecer lo más normal, no significa que sean buenas o deseables, ¿no? Podemos trabajar en ellas, podemos detectar qué es lo que estamos haciendo mal, sobre todo los hombres, y de alguna forma también pensar que esto es en beneficio tanto de nosotros como de las personas que nos rodean. Pues en mis redes sociales me pueden encontrar en cualquier red social como Jorge Pairó, ahí estoy a la orden, y las redes sociales de Resilio pues son @ResilioConsultores o @ResilioC en cualquiera de las redes que tenemos. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que nos faltó un tema súper importante que yo creo que es materia de otro programa hablando de machismos, que es justamente el de la educación de las infancias. Yo creo que por ahí debemos de empezar con este cambio. Totalmente. Justamente, y que bueno, pues para efectos
respecto a no seguir repitiendo estos patrones, que hay muchísimo que hacer, no solamente por parte de los padres y madres de familia, sino también por el sector educativo y sobre todo el sector de la política pública, más aún cuando tú te dedicas al tema de política pública. Pues muchísimas gracias por acá, Ernesto, muchísimas gracias, dice programazo, gracias por compartir el tema. Al contrario, a ti de Muchas verdad gracias, un placer, Ernesto. porque pues este tipo de comentarios pues a nosotros nos sienta muy bien. Y bueno, pues el próximo miércoles pues no se pierdan Género y Acción. Vamos a tener igual desde Estados Unidos a una gran invitada para hablar de las mujeres latinoamericanas en la tecnología. Entonces nos vemos próximo miércoles 1:00 p.m. aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias, gracias Jorge, de verdad. Gracias, Muchas Alex. gracias, producción, gracias, Gracias a la producción, gracias a todo un el beso, público. gracias a todos y a todas.